Buenos días. Mi nombre es Alejandro Guerrero Naranjo. Yo soy estudiante de medicina de sexto semestre de la Universidad de Antioquia, integrante del semillero de investigación Sinapsis y joven investigador del grupo Neuropsicología y Conducta. Siguiente, por favor. El día de hoy, pues, les voy a presentar mi proyecto en cuestión, el cual se titula Análisis de la complejidad de la señal electroencefalográfica en población con riesgo genético de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. A modo de introducción, es importante entender que a nivel mundial existen 50 millones de personas que padecen demencia, dentro de los cuales el 65% corresponden a casos causados por la enfermedad de Alzheimer. Del total de casos de enfermedad de Alzheimer, el 1 a 2% son casos de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano que presentan un patrón de herencia autosómica dominante. Y es importante entender que en Antioquia, Colombia, existe el nicho poblacional más grande de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano ocasionada por la variante genética presenilina 1 de 280. En este momento, pues, es importante también comprender que la enfermedad de Alzheimer tiene un proceso fisiopatológico caracterizado por la acumulación de beta-amiloide y consecuentemente de la proteína tau, y que las variaciones genéticas como la que mencioné hace un segundo conducen entonces a ese patrón de herencia autosómico dominante, una presentación temprana, a hallazgos neuropatológicos característicos y a cambios fisiopatológicos que en últimas van a conllevar al deterioro en múltiples demonios cognitivos y a la progresión y cuadro clínico particular de la enfermedad. La acumulación de oligómeros de beta-amiloide y la consecuente muerte neuronal se va a correlacionar con las alteraciones en la actividad eléctrica del sistema nervioso, y pues de esta forma es relevante comprender dichos sustratos fisiológicos que generan esa actividad eléctrica. Siguiente, por favor. A nivel celular, la sinapsis entre dos neuronas provoca un potencial excitatorio inhibitorio posináptico que conlleva cambios en gradientes de potenciales a lo largo de la membrana neuronal. Estos gradientes evidencian movimientos iónicos a lo largo del medio intra y extracelular, y es en este medio extracelular en los que pues, se genera el aporte a la generación de potenciales de campo extracelulares, los cuales son los contribuyentes principales de la actividad eléctrica que es registrada por electrodos de superficie. Siguiente, por favor. Ahora bien, esa actividad eléctrica depende o está embebida dentro de unos fenómenos básicos que determinan los patrones o disposiciones observados en las señales eléctricas. Dentro de estos fenómenos están las oscilaciones y la sincronización. Grupos sincronizados de potenciales de acción en fibras aferentes a las neuronas piramidales conllevan a la generación de potenciales posinápticos con disposiciones similares a ondas, que tienen características particulares, ya sea de amplitud, fase, latencia, morfología, entre otras. Y esta amplitud de duración de despolarización dependen entonces de la frecuencia y patrón de descarga de fibras aferentes, como pueden ver pues, en la imagen. Ráfagas aferentes de potenciales de acción sincrónicos y agrupados con secuencias periódicas determinadas generan que el registro de los potenciales de campo por los electrodos muestre fluctuaciones sinusoidales características. Asimismo, actividad tónica de alta frecuencia de las fibras aferentes resulta en potenciales posinápticos de mayor duración, con fluctuaciones más pequeñas que en el registro, como pueden ver en la imagen. En la parte más inferior se evidencia con cambios pues, en la polaridad de la señal de menor amplitud y mayor frecuencia. Esta actividad registrada en la superficie por los electrodos resulta entonces de la suma de potenciales de campo extracelulares sumados, tanto potenciales posinápticos excitatorios como inhibitorios, que se originan en las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Siguiente. Esta actividad sincrónica y oscilatoria está determinada entonces por múltiples variables intrínsecas del sistema nervioso que finalmente permiten y conllevan a la aparición de ritmos oscilatorios. Ritmos que evidencian características similares y que se ha demostrado cambian según estados fisiológicos de los sujetos. Diferentes disposiciones y propiedades neurofisiológicas embebidas dentro de esos ritmos cerebrales
dan sustento a procesos cognitivos como lenguaje, memoria, atención y función ejecutiva. Eh, y se ha postulado pues, que de esta forma explican el funcionamiento subyacente del sistema nervioso a modo de un flujo de información. Un flujo de información que está determinado por características intrínsecas de esas dinámicas neurofisiológicas, como las que pueden ver en el diagrama, ya sea la frecuencia de disparo, la sincronización, la habituación o sensibilización de circuitos neuronales, el acoplamiento de fase, la amplitud, la morfología, la tonicidad, temporicidad, entre muchas otras. Y esto pues subyace a esos patrones oscilatorios y sincrónicos que se pueden observar por electroencefalograma, el cual es útil para evaluar cambios que ocurren como parte del continuo biológico que caracteriza la enfermedad de Alzheimer. Siguiente. La enfermedad de Alzheimer, entonces, dentro pues, de su continuo biológico, presenta una serie de procesos fisiopatológicos que subyacen a la progresión clínica y al deterioro cognitivo característicos de esta enfermedad. Y es de especial interés que antes de que la enfermedad sea clínicamente evidente o demostrable mediante estudios ya sea de neuroimagen o por otros estudios de pruebas neurofisiológicas, ocurren cambios a nivel celular y neurofisiológico que alteran los patrones de actividad eléctrica y la conectividad del sistema nervioso. Entonces, el entendimiento de esas bases neurofisiológicas que he explicado hasta este momento es esencial para comprender los cambios que ocurren debido a esta enfermedad y la forma adecuada de abordaje e interpretación de esos registros de actividad eléctrica mediante técnicas como el electroencefalograma, que proveen información sobre esas dinámicas y propiedades neurofisiológicas. Siguiente. El electroencefalograma entonces surge como una alternativa menos costosa, poco invasiva y de más fácil acceso y disponibilidad para evaluar la actividad eléctrica cerebral que se produce pues como alteración o que se altera dentro pues de ese proceso fisiopatológico de la enfermedad. Y como alternativa a las técnicas de evaluación convencional, entonces ha surgido el electroencefalograma cuantitativo para hacer una aproximación que me permite identificar cambios en esta actividad eléctrica de manera temprana. El abordaje y la interpretación del registro electroencefalográfico mediante diferentes métricas y análisis que hacen parte de ese eje cuantitativo, permiten entonces visualizar y obtener información de cada una de las propiedades neurofisiológicas que, si bien no son aparentemente evidentes en ese registro de la señal en el eje, subyacen y dan sustento a las señales obtenidas por este medio. Siguiente. Dentro de la enfermedad de Alzheimer y mediante pues, ese análisis de eje cuantitativo se han descrito tres efectos predominantes sobre la señal del eje. Un enlentecimiento de la actividad eléctrica, una reducción de la complejidad de las señales y una perturbación de la sincronización de las señales. La complejidad de la señal es una de las características pues, que más se ha estudiado y dentro de esta entonces encontramos una serie de métricas que me permiten hacer un abordaje y una interpretación de esa complejidad, de esos cambios que ocurren producto de la fisiopatología de la enfermedad. Una de esas métricas es la complejidad Lempel-Ziff, la cual es una medida no paramétrica unidimensional de la complejidad de la complejidad relacionada con el número de patrones diferentes en una secuencia y la tasa de su recurrencia. Esta medida codifica las señales en secuencias binarias que son secuenciadas para identificar cambios en los patrones de la señal. Entre menor sea la complejidad Lempel-Ziff, menor va a ser la complejidad de la señal electroencefalográfica. Esta es una métrica que no requiere largos segmentos de información electroencefalográfica para ser computada y es simple de calcular, lo que la adapta pues, muy bien para el estudio de análisis mediante electroencefalograma cuantitativo. Sabiendo entonces pues, hasta el momento que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad prevalente, que dentro de su proceso fisiopatológico ocurren una serie de alteraciones en la actividad eléctrica de manera temprana, en ese pues, continuo biológico de la enfermedad, y que esas alteraciones las puedo evidenciar y evaluar mediante electroencefalograma, específicamente mediante métricas de electroencefalograma cuantitativo. Me planteé la siguiente pregunta de investigación. Siguiente. ¿Qué es, cuál es el comportamiento de de la medida de la complejidad de la señal Lempel-Ziff en población con riesgo genético de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano al compararse con sujetos sanos no portadores de la enfermedad? Y para responder a esta pregunta de investigación me planteé el siguiente objetivo general,
Siguiente. Que dice analizar el comportamiento de la actividad eléctrica en el dominio de complejidad de la señal en estadios clínicos y preclínicos de sujetos con riesgo de enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano y sus respectivos grupos control. Para responder o llegar pues, a este objetivo general, me planteé estos objetivos específicos. En primer lugar, identificar variaciones en la complejidad del PELSIV en estadios clínicos y preclínicos de la enfermedad. En segundo lugar, comparar los resultados de las medidas en el dominio de complejidad de la señal entre los grupos de estudio. Y finalmente, pues determinar la capacidad de esta métrica de complejidad de PELSIV para discriminar entre sujetos sanos no portadores y sujetos portadores de la enfermedad en estadios clínicos y preclínicos. Siguiente. Para dar respuesta entonces a esta pregunta y estos objetivos, me planteé la siguiente metodología. Se realizará un estudio analítico observacional transversal retrospectivo en una población pues, de individuos de familias antioqueñas con riesgo genético de enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano. La muestra pues, que se seleccionará a partir de esta población está embebida dentro de los participantes que hacen parte de un macroproyecto, del macroproyecto pues, que pueden ver titulado en la diapositiva, que fue pues, seleccionado mediante un muestreo no probabilístico. Siguiente. A partir pues, de estos participantes, entonces se van a generar 4 grupos de estudio, un grupo de no portadores asintomáticos, otro de portadores asintomáticos, un grupo de sintomáticos ya sea en estadio de deterioro cognitivo leve o de demencia leve, y un grupo pues, de controles para ese grupo sintomático. Va a hacer un registro de los datos clínicos y sociodemográficos recopilados en el macroproyecto al que está pues, vinculada esta propuesta de investigación. Siguiente. Dentro de los criterios de inclusión pues, de estos participantes, pues está ser miembro de esas familias con riesgo de enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano, que sean pues, participantes del macroproyecto en cuestión y que acepten pues, participar en este estudio. Siguiente. Y se tendrán en cuenta entonces pues, para la exclusión cualquier factor o eventos o situaciones que puedan alterar ese registro de actividad eléctrica, como lo son las medidas los medicamentos anticonvulsivantes, anomalías cerebrales congénitas o adquiridas, condiciones médicas, psiquiátricas o neurológicas que me alteren el eje y abuso de dependencia de sustancias psicoactivas. Siguiente. Se hará un registro entonces, pues el registro que se ha empleado a estos pacientes es un registro mediante el Neuroscan, que tiene pues 58 electrodos, que tiene unas condiciones y unas características como las que ven en el diagrama, que el sistema internacional 1020 de disposición de los electrodos, la referencia pues ubicada en el proceso mastoideo y pues que se realiza dentro de una jaula de Faraday, y se obtendrán entonces pues los registros de actividad eléctrica en las condiciones de reposo con ojos cerrados. Siguiente. La estimación pues, de las medidas ya en particular, de la medida que se utilizará en el proyecto, entonces dependerá de esa señal eléctrica registrada, la cual va a ser, va a ser transformada en una secuencia finita de símbolos. Esta secuencia finita de símbolos se transforma a sí mismo en una secuencia binaria a la cual se le aplica un análisis multiscala que me va a permitir obtener finalmente esta medida de complejidad Lempel-Ziv, que como mencioné refleja la tasa de aparición de nuevos patrones a lo largo del tiempo. Siguiente. A partir pues, de las variables que se han recogido hasta este momento, entonces se describirán esas variables clínicas y sociodemográficas en los participantes de cada uno de los grupos establecidos. Se obtendrán las medidas de tendencia central de cada variable, las medidas de dispersión correspondiente, se determinarán las diferencias estadísticas entre los grupos que se compararán. Y ya en cuanto pues, a la medida de complejidad del MPLC, con esos datos obtenidos se empleará un análisis de varianza unifactorial para identificar cambios estadísticamente significativos entre no portadores asintomáticos versus portadores asintomáticos y entre sintomáticos versus controles. Se fijará un nivel de significancia del 95%, y en aquellos canales que se identifiquen diferencias significativas se realizará un análisis por curva ROC para determinar la capacidad de discriminación de esta métrica de complejidad de Empel-Ziv entre los grupos pues, de no portadores asintomáticos versus portadores asintomáticos
y el grupo de sintomáticos versus el grupo de control. Siguiente. Se tendrán pues en cuenta las consideraciones éticas respectivas enmarcadas dentro de la resolución 8430 de 1993, la cual pues me clasifica este estudio como un estudio de riesgo mínimo en el que se va a tener pues una población de estudio que se enmarca dentro de una población vulnerable. Se hará pues un consentimiento informado en el que se explique a cabalidad pues la serie de riesgos y beneficios que implicaría el manejo de los datos, y pues que me pretende pues tener al participante la comprensión pues completa de lo que de lo que se va a hacer, de la privacidad y confidencialidad que se va a tener esos datos y de la pues, capacidad que se tiene eh, para salir o retirarse del estudio en el momento pues, que se desee. Siguiente. Los resultados esperados y las conclusiones pues, a partir de este estudio. Entonces, es en esos estadios clínicos y preclínicos de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, obtener en primer lugar una información sobre cómo se comportan estas medidas de complejidad de la señal, en particular pues, de la que se va a usar por la métrica de complejidad del MPEL-CIF, que se pretende pues que de pronto esté acorde a lo que se ha reportado en la literatura de la disminución de la complejidad de la actividad eléctrica en sujetos de los grupos de portadores asintomáticos y el grupo sintomático, y también obtener información que me permite evidenciar tendencias en la capacidad de discriminación de la complejidad LEMPEL-CIF en términos de diferenciación entre los participantes que pertenecen al grupo de portadores asintomáticos versus los no portadores asintomáticos y el grupo de sintomáticos versus el grupo control. Siguiente. Dentro de las limitaciones del estudio, entonces, encontramos primero pues, que es un estudio analítico transversal que me va a limitar las asociaciones pues, que se pueden hacer, pero que está dado por el primer pues, abordaje que se debe realizar previo pues, a ya plantearse un estudio longitudinal para comprender en primer lugar cómo es el comportamiento de estas medidas de complejidad de la señal y de su capacidad pues, de discriminación entre los estadios de la enfermedad y entre sujetos pues, sanos. El tamaño de la muestra, que también podría ser pues, un factor limitante de las interpretaciones que se pueden hacer a partir de los resultados que se obtengan, y la gran cantidad de datos que implica procesar análisis mediante eje cuantitativo, que en este caso pues se intenta, digamos, subsanar de cierta forma mediante la utilización de una métrica que no requiere un periodo de registro muy largo y que tiene pues un análisis y un cálculo relativamente sencillo en comparación con otras métricas. Siguiente. Estas son las referencias que utilicé para plantearme esta propuesta de investigación. Siguiente. Muchas gracias por su atención.